Hacia el año 800 a.C. se inicia la Edad de Hierro. En la Grecia arcaica se daba el proceso de formación de las polis griegas. Mientras tanto, grupos de personas de origen indoeuropeo se fueron asentando en el norte y centro de la península itálica. Al igual que la mayoría de los pueblos de la época, sus principales actividades económicas eran la agricultura, la ganadería y la alfarería. Ante la formación de mayores asentamientos humanos, se fueron formando sociedades complejas y la población se fue jerarquizando. Los sabinos, los latinos y los etruscos fueron los principales pueblos que habitaron el territorio prerromano. Sin embargo, también lo compartieron con otras tribus, destacando a los griegos que habitaban al mismo tiempo las costas de Italia y Sicilia, territorio conocido como la Magna Grecia. En el norte de la península estaba dándose el apogeo de la civilización etrusca, que al igual que en la Magna Grecia formaron grandes asentamientos humanos, llegándose a formar importantes ciudades-estado que eran gobernadas por monarquías o teocracias. El río Tíber formaba una gran barrera natural prácticamente a la mitad de la península itálica, una barrera por donde cruzaban continuamente personas y mercancías, debido a los estrechos intercambios comerciales entre las poblaciones del norte y el sur de Italia. A 28 kilómetros de la desembocadura del río Tíber en el mar Tirreno, se encontraba una parte del río que se hacía muy amplia, formando un islote y un gran vado por donde era posible cruzar sin muchas dificultades. Este lugar se volvió estratégico y se comenzó a poblar de personas provenientes de las diferentes ciudades existentes. El crecimiento de este nuevo asentamiento daría origen a la posterior ciudad de Roma. Sin embargo, como era normal en el mundo antiguo, la fundación de Roma también tiene una versión mitológica. Según la mitología grecorromana, los fundadores de Roma provienen del exilio de la ciudad de Troya. Al ser quemada y saqueada, un héroe troyano de nombre Eneas emprendió un largo viaje buscando un lugar idóneo para comenzar una nueva vida. El héroe llega a Lacio, parte central de la península itálica, en donde se encuentra la desembocadura del río Tíber. Camina río arriba hasta llegar a la parte del vado donde se encuentra con un pueblo que era habitado por la tribu de los latinos. Eneas iba acompañado de su hijo Ascanio, que había concebido con su primera esposa Creusa, hija del rey Príamo de Troya. Creusa habría perecido en el saqueo de Troya. Al llegar a Lacio, Eneas es bien recibido y se casa con Lavinia, hija del rey de los latinos, con la que tuvo otro hijo de nombre Silvio. Según la mitología, Ascanio habría tenido dos hijos, uno llevaba por nombre Numitor y el otro Amulio. Ascanio funda la ciudad de Alba Longa, se convierte en el rey y pone como heredero a Numitor, quien toma el trono tras la muerte de su padre. Sin embargo, Numitor fue destituido y hecho prisionero de por vida por su hermano Amulio. Amulio se deshace de todos los posibles herederos al trono, matando a los hijos de su hermano. Únicamente se salva una hija mujer de nombre Rea Silvia, a quien su tío Amulio la consagra a Vesta, diosa del fuego y del hogar. Con esto, busca que Rea Silvia se conserve virgen y no le dé descendientes a Numitor. Siendo Rea Silvia una joven muy hermosa, el dios Marte se enamora de ella y la seduce. Fruto de esta unión nacen los gemelos Rómulo y Remo. Naturalmente Amulio mandó asesinarlos. Sin embargo, el hombre que tendría que llevar a cabo el infanticidio no se atreve a hacerlo y los coloca en una cesta, abandonándolos en las aguas del río Tíber. La corriente lleva la cesta hasta un vado donde las aguas mansas la arrojan a las orillas del río. Ahí fueron encontrados por una loba llamada Luperca. Este animal salvaje, lejos de hacerles daño, decide cuidarlos y amamantarlos.
Posteriormente fueron encontrados por el pastor Faustulo, quien decide crearlos en secreto. Una vez que crecieron Rómulo y Remo, se dan cuenta de su verdadera identidad, regresan a Alba Longa, matan a Amulio, liberan a su abuelo Numitor y le restituyen el trono. Rómulo y Remo querían formar su propia ciudad. Fueron al vado donde el pastor los había encontrado y ahí decidieron instalarse. Los gemelos descubrieron 7 colinas circundantes al vado. Rómulo eligió la colina del Palatino y Remo la colina del Aventino. Luego discutieron la forma de elegir quién de los dos gobernaría. Decidieron que aquel que tuviera el mayor número de pájaros postrados sobre su colina sería quien ganaría el trono. En la colina del Aventino se postraron 6 aves, pero en la colina del Palatino se postraron 12, definiendo que Rómulo sería el primer rey de Roma. Rómulo enseguida toma una yunta conformada de un buey y una vaca y con un surco comienza a dibujar los límites de su futura ciudad, poniendo como principal regla que nadie debería cruzarlos sin su permiso. Sin embargo, su hermano Remo, en una clara muestra de desafío, cruza el surco y es asesinado a espada por Rómulo. La delimitación que hizo Rómulo con un arado fue llamada Pomerium y era en forma de cuadro en la colina del Palatino, por lo que la ciudad recibió el nombre de Roma Quadrata del Palatino. Tanto en la mitología como en la historiografía, se dice que la fundación de Roma fue en el año 753 a.C. Siendo el vado del río Tíber un paso estratégico y un lugar donde confluía una gran cantidad de tráfico de personas y mercancías, era natural que el pequeño asentamiento creciera en un lapso de tiempo muy corto, formándose en pocos años una ciudad-estado que necesitaría de organización política, económica y social. Desde su fundación, fue gobernada por un rey que era elegido no por dinastías, sino por un consejo de 100 ancianos llamados senadores. Posteriormente, los descendientes de los senadores serían llamados patricios, un grupo aristocrático de máxima influencia política y social. Monarquía de Roma. Después del periodo de su fundación, iniciaría en Roma el periodo de la monarquía, con una población conformada principalmente por latinos, sabinos y etruscos. Durante la monarquía, Roma tuvo 7 reyes. Algunos son considerados míticos y otros semimíticos: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Durante su proceso de fundación, además de los pueblos originarios, la ciudad se fue poblando de refugiados provenientes de otras ciudades, prófugos, comerciantes, así como campesinos y pastores de aldeas aledañas. Se cuenta que al morir Numitor, rey de Alba Longa, Rómulo heredó el trono de su abuelo y comenzó a gobernar las 2 ciudades. Aunque en esta parte se mezcla en gran medida la historiografía con la mitología, es atribuible que Rómulo descuide de alguna manera el gobierno de Roma y poco a poco los senadores se habrían tomado el control. Sobre el fin del reinado de Rómulo, la mitología cuenta que el rey se encontraba pasando revista a su ejército cuando en medio de una tormenta eléctrica el dios Marte baja por él y se lo lleva al cielo. Posteriormente lo deidifican con el nombre de Quirino y le construyen un templo en una de las 7 colinas de la ciudad. Otra versión dice que Rómulo se habría convertido en un rey déspota y autoritario que tomaba decisiones arrogantes sin consultar al Senado. Este, en contubernio con el ejército, le habría organizado un golpe de estado, siendo derrocado en el año 717 a.C. Se cree que Rómulo pudo haber sido ejecutado
y su cuerpo fue escondido para inventar la historia de que fue elevado a los cielos en medio de una tormenta. Tras la muerte del primer rey de Roma, los senadores no se ponían de acuerdo en quién sería su sucesor, por lo que Roma entró en un periodo denominado interregno. A partir de aquí se volvería tradición que tras la muerte de un rey se entraba en este periodo para que los senadores tuvieran tiempo de elegir al próximo gobernante, ya que éste tenía que elegirse por sus virtudes, no por su descendencia. Los senadores eligieron como segundo rey de Roma a Numa Pompilio, soberano de origen sabino que gobernaría del año 716 al 674 a.C. Este rey era considerado justo, piadoso y con una gran vocación religiosa. Se le reconoce el fortalecimiento de la religión romana y la edificación del templo vestal. Vesta era la diosa del fuego y del hogar. La religión romana consideraba al fuego como el comienzo de la vida. Al templo vestal se consagraban mujeres vírgenes cuya tarea era mantener encendido el fuego sagrado. Numa Pompilio se encargó de organizar a las familias y mantenerlas unidas con ayuda de la religión. La primera institución religiosa comenzaba en el seno del hogar con un culto llamado sacra, donde el sacerdote era el mismo jefe o padre de familia. Desde tiempos de Rómulo, la ciudad se había dividido en curias, que era el equivalente a los barrios o colonias de las actuales ciudades. Numa Pompilio propuso una organización religiosa llamada Sacra Gentilicia. El sacerdote con mayor jerarquía era el flamen, quien organizaba a otros sacerdotes llamados curiones. Los curiones se encargaban de llevar el culto religioso a cada una de las curias. Durante el reinado de Numa Pompilio, Roma se mantuvo en paz y las principales actividades económicas de la ciudad eran la agricultura y la ganadería. Tras su muerte lo sucede en el trono Tulio Hostilio, quien gobernó del año 670 al 638 a.C. Se dice que este rey era de carácter bélico. Invade la ciudad de Alba Longa, la destruye y somete a la población a ser esclavos de Roma. Según la leyenda, Tulio Hostilio muere por un castigo de los dioses. Su palacio habría sido incendiado por un rayo generado por el dios Júpiter y el rey muere en el acto. Se atribuye que ofendía a las deidades por concentrarse en sus hostilidades y vocación bélica más que en el culto. Sin embargo, el historiador antiguo Dionisio de Halicarnaso sostiene que Anco Marcio, hijo de Numa Pompilio, atenta contra el rey. Es probable que Anco Marcio haya promovido una rebelión, por lo que en una noche de tormenta eléctrica, junto con un grupo de personas, asaltan el palacio de Tulio Hostilio y después de asesinar al rey le prenden fuego a sus habitaciones. Como era natural, el sucesor de Tulio Hostilio fue Anco Marcio. Anco Marcio gobernaría del año 638 al 616 a.C. Este rey supo combinar virtudes y características de sus antecesores, ya que mientras establecía políticas de conquista que le permitieron extender sus dominios, también trató con dedicación y respeto las organizaciones religiosas. Este rey alojó en la ciudad la mayor cantidad de tribus de origen latino, les proporcionó la colina del Aventino para que la habitaran. Posteriormente sería en este sector de la población de donde se formarían las clases plebeyas. No tenía ningún derecho político ni representantes en el Senado. Se le adjudica a Anco Marcio la construcción de la primera prisión de Roma y el primer puente de madera sobre el río Tíber. Construyó también el primer puerto marítimo romano en la ciudad costera de Ostia. Introdujo fábricas de sal y estableció puntos para comercializar este producto. Había una calzada denominada la Vía Salaria. La habían construido los pueblos sabinos para transportar la sal hasta el río Tíber
y en esta época de ancomarcio se trasladaba el producto hasta el puerto de Ostia. Por toda la vía salaria había una gran cantidad de trabajadores en torno a esta industria. La palabra salario deriva de que a los trabajadores se les pagaba con porciones o paquetes de sal. Ancomarcio fue el último de los reyes de origen sabino latino. Muere por causas naturales en el año 616 a.C. y lo sucede Tarquinio Prisco. Siendo el quinto rey de Roma, Tarquinio Prisco fue el primer gobernante de origen etrusco. Fue por esto que su primera reforma fue agregar 100 miembros al Senado. Naturalmente, los nuevos senadores serían etruscos. Formó un ejército sólido constituido por 6.000 infantes y 600 jinetes. Promovió campañas militares para conquistar territorios de la península itálica. En esta etapa, la ciudad de Roma se había convertido en un núcleo urbano con una gran cantidad de población. La misma dinámica de la ciudad y las características del urbanismo demandaban cada vez más obras en beneficio de los ciudadanos. Tarquinio Prisco proyectó y construyó un sistema de alcantarillado al que se le llamó la Cloaca Máxima. La Cloaca Máxima serviría para trasladar aguas residuales afuera del entorno urbano, así como para prevenir inundaciones, ya que drenaban el agua que se acumulaba en los valles de la ciudad. Este rey promovería la construcción del Foro Romano, en donde se llevarían a cabo procesiones triunfales, discursos políticos, juicios penales y públicos y hasta combates entre gladiadores. También construyó el Circo Máximo, en donde se celebraban carreras de carros y de caballos. Esta importante construcción estaba ubicada en medio de las colinas del Aventino y la del Palatino. Su tamaño era enorme y albergaba una gran cantidad de espectadores. Esta obra fue una de las más importantes de la antigua Roma y perduró durante la monarquía, la república y el imperio. Tarquinio Prisco fue asesinado después de 38 años de reinado y su sucesor sería Servio Tulio. Servio Tulio fue el segundo rey de origen etrusco y era yerno de su antecesor. Al igual que él, emprendió campañas militares contra los pueblos del norte de Italia. Se daba cuenta que Roma ya tenía enemigos potenciales, por lo que mandó construir las murallas servianas. Recordemos que Rómulo había trazado el Pomerium a la orilla de la colina del Palatino. La ciudad había crecido de tal manera que las 7 célebres colinas de Roma ya estaban completamente habitadas. Servio Tulio tendría que trazar un nuevo Pomerium, que le serviría de base para construir las murallas. Además, logró una mejor organización del ejército, sosteniéndolo del financiamiento de las clases económicas favorecidas. Financiar y pertenecer al ejército mantenía en un gran estatus social a cualquier ciudadano romano. Debido al crecimiento de la población, este rey también observó la necesidad de reorganizar a los habitantes. Formó 4 tribus urbanas y los organizó en 5 clases sociales. Instituyó la Asamblea Centuriada, cuyos miembros pertenecían a las clases sociales altas, es decir, el derecho a la participación ciudadana se limitaba a las personas con mayor riqueza económica. Sin embargo, poco a poco fue sintiendo la necesidad de contar con el apoyo de las clases plebeyas, por lo que paulatinamente fue otorgándoles derechos y beneficios sociales. Para tener una mayor información sobre los habitantes de Roma y tener un mejor control sobre la clase social a la que debían pertenecer cada ciudadano, el rey establecería la realización de un censo, mismo que se convertiría en un ejercicio regular en la historia de Roma. Al final de su reinado, Servio Tulio tendría diferencias con los patricios, que como lo mencionamos anteriormente eran descendientes de una élite política senatorial. Es probable que la intención del rey de extender los derechos políticos a los plebeyos haya causado malestar en las élites socioeconómicas.
El monarca moriría asesinado en el año 534 a.C., víctima de una conspiración fraguada por su propia hija Tulia y el marido de esta, de nombre Tarquinio, conocido posteriormente como Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio fue el séptimo y el último rey del periodo monárquico, también de origen etrusco. Gobernaría del 534 al 509 a.C. Se hizo del trono conspirando contra su suegro y antecesor. Tarquinio habría llegado al foro romano junto con varios hombres armados. Increpa a su suegro Servio Tulio. En medio del altercado entre los hombres del rey y de su yerno, Tarquinio logra arrojar a Servio por las escaleras. Se cuenta que Servio Tulio queda mal herido y sería su hija Tulia, esposa de Tarquinio, quien terminaría de rematarlo. Durante todo su reinado, Tarquinio el Soberbio utiliza la violencia, los asesinatos y la represión como forma de gobierno. Aunque concluyó con la construcción de un importante templo dedicado a Júpiter, se ganó el descontento del pueblo romano por la derogación de varias reformas constitucionales que beneficiarían a la mayoría de los ciudadanos. Además, destruyó santuarios y altares de origen sabino. La gota que derramó el vaso del descontento popular se dio cuando el monarca permitió que su hijo Sexto Tarquinio violara a Lucrecia, una joven de origen patricio que a partir de la violación decidió suicidarse. Lucio Junio Bruto, esposo de Lucrecia, y Lucio Colatino, el padre de la joven, se entrevistan con el Senado y promueven el derrocamiento de Tarquinio. El rey se encontraba en campañas militares y a su regreso a la ciudad se da cuenta que había perdido el apoyo del Senado y del ejército. Fue derrocado en el año 509 a.C. y se depuso el trono y se autoexilió en Etruria. Ahí convence a los pobladores de distintas ciudades a rebelarse y a atacar a Roma. El ejército de Roma, ya poderoso, vence a las ciudades aliadas. Por último, Tarquinio el Soberbio encuentra asilo en la ciudad de Cumas, en la Magna Grecia, en donde muere en el año 495 a.C. Tras el derrocamiento del último rey de Roma y con la experiencia desagradable que habían vivido con el ejercicio del poder de Tarquinio, la aristocracia romana decidió cambiar su forma de gobierno. Los senadores decidieron desaparecer la monarquía y en lugar de un rey se establecería a 2 cónsules que serían elegidos cada año por la asamblea centuriada. Los primeros cónsules serían los que promovieron el derrocamiento del rey, Lucio Junio Bruto y Lucio Colatino. A partir de este momento comenzaría una nueva etapa en la historia de Roma, la etapa que le daría el camino para convertirse en una potencia política y territorial. En el 509 a.C. comenzaría la República Romana, de la que hablaremos en el siguiente video.